Tengo 92 años y no sé cuánto tiempo me queda, por lo que necesito que me escuches con atención. Creí que conocía a Dios después de una vida en la iglesia, pero cuando mi corazón se detuvo y me encontré ante Jesús, lo primero que me mostró me destrozó por dentro. Me reveló por qué la fe que se practica en tantas de nuestras iglesias de blancos, esa fe cómoda y cultural, es una que Él apenas reconoce, y me advirtió, con una tristeza que aún resuena en mi alma, que todo eso está a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. Pero para que entiendas el verdadero peso de su advertencia y por qué volví para contarla, debes saber quién era yo. Mi nombre es Ernesto. Durante casi un siglo fui un pilar de la iglesia, diácono, hombre de negocios, padre de familia. Creía que mi fe era tan sólida como un roble. No tenía ni idea de que esa misma comodidad nos estaba cegando a una verdad tan devastadora que necesité morir para poder verla. Lo que vi no solo me cambió a mí, es un mensaje urgente para ti y para todos los que creen estar a salvo. Si estas palabras ya están removiendo algo en tu interior, te pido que me ayudes a difundir este mensaje. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campana para escuchar el resto de lo que Jesús me mostró. Es más importante de lo que imaginas. Y quiero preguntarte algo directamente en los comentarios. Sé honesto, ¿sientes a veces que tu fe se ha vuelto demasiado cómoda, más una tradición que una relación viva? Déjame llevarte ahora al momento en que mi vida aquí terminó, a esa tarde de martes en mi sillón, para que puedas entender cómo empezó todo de verdad. Para que entiendas la advertencia de Jesús sobre esa fe cómoda, esa fe de blancos que él apenas reconoce, primero tienes que entender quién era yo. Imagíname con 70 y tantos años, un domingo por la mañana, vestido con mi mejor traje, saludando a la gente en la puerta de nuestra iglesia, la First Baptist. Mi mano era firme, mi sonrisa sincera. Conocía a cada familia, sus alegrías y sus luchas. Era el diácono Ernesto, un pilar. Creía que servir así, mantener las tradiciones y el orden, era la definición misma de una fe sólida. Estaba orgulloso de la estabilidad que representaba. Mi vida entera se construyó sobre esa certeza. Fui un hombre de la Gran Depresión. Aprendí el valor del trabajo duro y de no quejarse. Mi negocio de ferretería prosperó. Mi matrimonio con Marta fue un refugio durante 65 años y mi fe era el cimiento de todo. Cada decisión política que tomaba, cada dólar que donaba, lo hacía convencido de que estaba honrando a Dios. Veía a Estados Unidos como su nación elegida y a nuestra iglesia como un faro en ella. Creía que nuestra prosperidad y comodidad eran la prueba irrefutable de la bendición de Dios. Esa ceguera me acompañó hasta mi último día. Era un martes por la tarde, un día tan normal como cualquier otro. El sol de otoño entraba por la ventana del salón, y el único sonido era el pasar de las páginas del libro de historia que estaba leyendo. Marta estaba en la cocina, tarareando una vieja melodía. A mis 92 años me sentía cansado, pero en paz. No había ninguna premonición, ninguna señal de lo que estaba a punto de suceder. Estaba simplemente allí, en mi sillón de cuero gastado, un hombre que creía haber vivido una vida correcta, sin saber que mi verdadero juicio no estaba en los libros de historia, sino a solo un latido de distancia. Ocurrió de repente, justo ahí, en mi sillón de cuero. La presión en mi pecho no fue un dolor agudo, fue un aplastamiento, como si una montaña invisible se derrumbara sobre mí, robándome el aliento, la vida. El libro de historia se deslizó de mis dedos y cayó al suelo con un ruido sordo que apenas registré. Oí a Marta gritar mi nombre. Su voz sonaba lejana, distorsionada, como si me llegara a través del agua. Quise decirle que estaba bien, pero mis labios no se movieron. Mi cuerpo, ese viejo amigo de 92 años, ya no me obedecía. Y de repente, la presión desapareció. No fue una sensación etérea de flotar, fue más bien un desprendimiento, como si me quitara un abrigo pesado y mojado. Estaba arriba, cerca del techo, observando la escena con una claridad imposible. Vi mi propio cuerpo, pálido y quieto en el sillón.
Vi a los paramédicos, sus rostros tensos por la concentración, trabajando sobre mí. Vi a mi Marta, de pie en un rincón, con las manos en la boca. Su angustia era un dolor que yo ya no podía sentir. No había miedo, ni confusión, solo una extraña y pacífica distancia, como si viera una película. Intenté gritarles: «Estoy aquí, estoy bien», pero mis palabras no tenían sonido. Era un fantasma en mi propia casa. Observé cómo uno de los paramédicos miraba su reloj y luego a su compañero, negando lentamente con la cabeza. Oí sus palabras, tan claras como si estuvieran a mi lado. «Lo hemos perdido. Hora de la muerte. 15:42». Lo dijeron así, con esa frialdad profesional. Muerto, pero yo nunca me había sentido tan vivo. Más tarde, mucho más tarde, me contaron el tiempo exacto que estuve al otro lado. No fueron 5 minutos, ni 10, fueron 23 minutos. Justo en el momento en que mi mente aceptó esa verdad, que estaba muerto, el salón comenzó a desvanecerse. Los sonidos de las sirenas que se acercaban, el llanto ahogado de mi esposa, todo se convirtió en un murmullo lejano. La escena perdió su color, volviéndose gris y borrosa, y entonces lo sentí. No era una fuerza violenta, sino un tirón suave pero insistente, como la corriente de un río invisible que me envolvía. Me estaba alejando de mi cuerpo, de mi casa, de todo lo que había conocido durante casi un siglo. Ya no tenía el control. Algo me estaba llevando hacia un destino desconocido. Aquel tirón suave pero insistente me alejó por completo de mi casa, de mi cuerpo, del mundo que conocía. Los sonidos frenéticos del salón se desvanecieron en un silencio profundo y absoluto. La sensación de flotar dio paso a un avance constante hacia una luz. Pero no era una luz blanca y cegadora como la de un quirófano. Era una calidez dorada, una luz que se sentía como un destino, como un hogar que había olvidado que tenía. Cada preocupación, cada dolor de mis 92 años se disolvió en esa calidez. Por primera vez en mi vida me sentí completo, estaba en paz. No sé cuánto duró aquel viaje. En ese lugar no existía el tiempo. De repente, el movimiento se detuvo. No estaba en un prado verde ni en una ciudad de oro como había imaginado. El lugar era la propia luz. Imagina estar dentro del sol, pero sin el calor que quema, solo con la energía que da vida. No había suelo ni techo, solo esta presencia luminosa y cálida en todas direcciones. Me sentía más sólido y real que nunca, y al mismo tiempo completamente ingrávido. Era como volver a casa, a un lugar en el que nunca habías estado, pero que tu alma siempre había anhelado. Y entonces, de pie en medio de esa luz, lo vi. Y no se parecía en nada a las pinturas y estatuas de mi vieja iglesia. Su piel era del color de la madera de olivo, bronceada por un sol de Oriente Medio. Sus ojos eran oscuros y contenían una tristeza tan profunda que parecía antigua, pero también un amor tan poderoso que me deshizo por completo. No tuve que presentarme. Mi alma lo reconoció al instante. No pude mantenerme en pie. Mis rodillas espirituales se doblaron y un llanto que no sabía que tenía dentro brotó desde lo más hondo de mi ser. Él sonrió, una sonrisa triste y gentil que lo abarcaba todo. «Ernesto», dijo, y mi nombre en su voz fue tanto una bienvenida como una llamada. No había juicio en su mirada, ni ira, solo un amor desgarrador que atravesaba los 92 años de religión que yo había construido. «Me alegro de que estés aquí», dijo con su mirada fija en la mía, «pero hay algo que debo mostrarte, algo que tu pueblo ha olvidado. Vas a volver, porque necesitan oírlo antes de que comience la sacudida». Y en ese momento supe que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar para siempre. Ante las palabras de Jesús, la luz dorada que nos rodeaba no desapareció, sino que se convirtió en una especie de pantalla viva. Y en ella vi mi propia iglesia, la First Baptist, en una mañana de domingo cualquiera. El sol entraba por las vidrieras, el órgano sonaba con una perfección impecable y los bancos estaban llenos de familias sonrientes. Parecía la imagen misma de la bendición de Dios. Me sentí orgulloso por un instante hasta que oí su voz, suave pero firme, a mi lado. «Mira más de cerca, Ernesto,
me dijo, y supe que no iba a ver lo que yo esperaba. Y entonces la visión cambió. Fue como si las paredes de los pechos de la gente se volvieran transparentes. Vi sus corazones y lo que había dentro me heló el alma. No había asombro, ni un temor reverente por Dios. Había listas de tareas, preocupaciones por las finanzas, deseos de superación personal y, sobre todo, una profunda necesidad de que su fe validara sus propias creencias culturales y políticas. Jesús me habló de nuevo, con una tristeza infinita en su voz. Han envuelto su cultura alrededor de mi cruz hasta que la cruz ya no es visible. Cantan canciones sobre mi sangre, pero no están dispuestos a sacrificar nada de lo suyo. Esto no es la iglesia que yo construí. Este es un club para los cómodos. Cada palabra que pronunció fue como un martillo golpeando los cimientos de mi orgullo. Toda mi vida creí que un edificio lleno era señal de éxito, pero él me estaba mostrando que era un teatro, una actuación de piedad. Mi vida como diácono, mi servicio, todo se sintió vacío de repente. Y en mi mente, como si él mismo las pusiera allí, resonaron las palabras del profeta que Jesús citó en Mateo capítulo 15. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Y ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿sientes el peso de estas palabras? Si este mensaje te está llegando, si está removiendo algo dentro de ti, te pido que le des a me gusta para que más gente lo vea. Es una advertencia urgente. Y sé honesto en los comentarios. ¿La fe que practicas te desafía, te incomoda, te empuja a cambiar? ¿O existe solo para confirmar lo que ya crees, para hacerte sentir bien contigo mismo? La respuesta a esa pregunta es más importante de lo que te imaginas ahora mismo. Creí que mi corazón, mi alma, no podía romperse más. Ver mi propia iglesia a través de sus ojos fue la cosa más dolorosa que había experimentado. Había pasado décadas construyendo un club cómodo, no la iglesia de Cristo, pero estaba equivocado. Aquello fue solo el comienzo de la lección que necesitaba aprender. Lo que Jesús me mostró a continuación, una visión de mi propio pasado, una decisión que yo mismo tomé hace décadas, fue lo que me hizo caer de rodillas por segunda vez, completamente destrozado y sin excusas. La luz a mi alrededor cambió, y de repente ya no estábamos solo él y yo. Estaba de vuelta en los años 80, en la sala de reuniones de nuestra iglesia. Me vi a mí mismo, más joven, más fuerte, sentado en una mesa con los otros diáconos. Estábamos debatiendo si permitir que un ministerio usara nuestro sótano para dar cobijo a los sin techo durante el crudo invierno. Recuerdo mi propio argumento, tan lógico, tan prudente. Traerá al tipo equivocado de gente, dije. Podría dañar la propiedad. Y entonces Jesús me mostró lo que yo no vi en ese momento: ángeles, seres de luz, apartando el rostro y llorando mientras nosotros, los hombres de Dios, elegíamos la limpieza de nuestro edificio por encima del cuerpo de Cristo, temblando de frío en nuestra puerta. Su voz a mi lado no era de ira, sino de una profunda, profunda pena. Defendisteis vuestras tradiciones con más ferocidad que a los pobres, me dijo. Protegisteis vuestro edificio con más celo que a mi propia gente. Cuando vuestra tradición se convierte en una excusa para evitar mis mandamientos más básicos, esa tradición se ha convertido en vuestro ídolo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi autojustificación. Había pasado toda mi vida creyendo que ser un buen diácono significaba mantener el orden y la tradición, y en ese instante vi que mi devoción a la tradición había sido una forma de desobediencia, una manera de mantener a Jesús a una distancia segura y cómoda. Creí que ese era el peor de mis pecados, pero Él aún no había terminado conmigo. La visión de la sala de reuniones se desvaneció y fue reemplazada por algo más sutil, pero infinitamente más oscuro. No me mostró a hombres con capuchas blancas ni cruces ardiendo. Eso habría sido demasiado fácil de condenar. En su lugar me mostró una sombra, una neblina gris y persistente que se cernía sobre mi congregación, sobre mi familia, sobre mi propio corazón, una ceguera que ni siquiera sabía que tenía. Le pregunté qué era aquello,
y su respuesta me destrozó. Los pecados de vuestros padres no fueron solo acciones, crearon una ceguera espiritual que se ha transmitido de generación en generación. Él continuó, y su voz era la de un médico diagnosticando una enfermedad mortal. Durante siglos, a muchos de mis hijos blancos se les enseñó una fe que podía coexistir pacíficamente con la esclavitud, con la segregación, con la injusticia sistémica. Ese legado no desaparece simplemente, Ernesto. Se convierte en un oído sordo al clamor de vuestros hermanos y hermanas de color. Se convierte en una ceguera ante su dolor. Es una enfermedad en el cuerpo de mi iglesia, y no podéis sanar lo que os negáis siquiera a ver. En ese momento entendí. No éramos activamente odiosos, no. Éramos algo peor. Éramos sordos. Sordos por elección, ciegos por comodidad. Cuando pensé que ya no podía soportar más, la visión cambió de nuevo. Esta vez me mostró el futuro, y lo que vi me heló la sangre. Vi los símbolos de nuestra fortaleza derrumbarse, mercados de valores desplomándose, políticos gritándose unos a otros mientras la confianza de la gente se hacía añicos, un profundo malestar y división que desgarraba el tejido de la nación. Era aterrador. Pero entonces oí su voz, y no estaba llena de juicio, sino de una extraña ternura. «Esta no es mi ira, Ernesto», me dijo suavemente. «Esta es mi misericordia. Estoy permitiendo que todo aquello en lo que habéis puesto vuestra fe, vuestro dinero, vuestra política, vuestro orgullo nacional, sea sacudido y eliminado, para que no os quede nada en qué confiar, salvo en mí». Y entonces me mostró el resultado final de esa sacudida, y fue aquí donde caí de rodillas y le supliqué que parara. Vi a dos grupos. El primero, cristianos de iglesias como la mía, de rodillas en medio del caos, llorando lágrimas de arrepentimiento. Derribaban sus ídolos, se unían a creyentes de todas las razas y se convertían en una iglesia purificada, poderosa. Pero luego me mostró al otro grupo, gente que yo conocía. Se aferraban amargamente a los pedazos rotos de su fe cómoda, culpando a todos menos a sí mismos. No eran arrojados al infierno, simplemente eran dejados atrás. El espíritu se había movido y ellos se quedaron solos con sus tradiciones muertas. «Esta es la separación», dijo Jesús, con la voz quebrada por el dolor. «La purificación de mi novia. Diles que elijan en qué grupo estarán». Cuando la visión de la separación se desvaneció, solo quedamos él y yo en medio de esa luz cálida. Su voz, aunque llena de amor, fue una orden directa. «Vuelve, Ernesto», dijo, y sus ojos se clavaron en los míos. «Cuéntales lo que has visto. Diles que el fuego del purificador no es un castigo, es una invitación». Pero yo no quería. Por primera vez en mi vida, le supliqué a mi Señor: «No, por favor, quédate conmigo aquí. El mundo es ruidoso y gris. ¿Por qué yo, un viejo ciego? No me escucharán». Su respuesta fue firme. «Precisamente por eso, porque tú viviste esa fe. Tu voz es la que necesitan oír». No hubo un viaje de vuelta suave. Fue como ser arrojado desde una gran altura a un mar de hielo. Una sacudida violenta, y el peso aplastante volvió a mi pecho, una explosión de dolor que me robó el aliento. El silencio celestial fue reemplazado por el pitido agudo de las máquinas y las voces urgentes de los paramédicos a mi alrededor. Sentí el frío del suelo contra mi espalda, la agonía de un cuerpo de 92 años que había olvidado que tenía. Uno de ellos gritó: «Tenemos pulso, lo hemos recuperado». Pero yo sentía que acababa de perder el paraíso para volver a una prisión de carne y hueso. Abrí los ojos y vi el rostro de Marta, bañado en lágrimas, pero esta vez eran de alivio. «Ernesto, oh Dios mío, has vuelto», sollozó, apretando mi mano con fuerza. Mi garganta ardía, pero tenía que decírselo. Las palabras salieron como un susurro roto y desesperado. «Marta, lo vi, estuve con él». Ella me acarició la frente, su rostro lleno de una preocupación que no entendía mi urgencia. «Tranquilo, mi amor, ya pasó todo. Has tenido una mala experiencia, necesitas descansar».
En su amor protector vi el primer muro de incredulidad. Ella quería que volviera a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. En la cama del hospital, con el dolor físico como un recordatorio constante de mi regreso, la misión se solidificó en mi alma. Las últimas palabras de Jesús resonaban más fuerte que los latidos de mi corazón. Advierte a mis hijos que suelten las cosas de este mundo para que no se queden atrás. Comprendí que no me habían devuelto para vivir unos años más, sino para entregar un mensaje. La reacción de Marta, aunque llena de amor, me mostró la batalla que me esperaba. ¿Cómo convences a gente cómoda de que la casa en la que viven está a punto de ser sacudida hasta los cimientos? Mi intento de contarle a Marta en el hospital fue solo el principio de un muro de silencio. Mi familia, con todo su amor, me trataba como a un anciano frágil que había sufrido un trauma. Papá, fue una alucinación por la falta de oxígeno. Me decían con una condescendencia cariñosa que dolía más que el desprecio. Una semana después, reuní el valor para hablar con mi pastor. Le conté todo, temblando. Él escuchó, sonrió, me dio una palmada en la mano y dijo: Ernesto, la mente es poderosa. Centrémonos en la bondad del Señor. Me despachó. Comprendí que la iglesia cómoda que Jesús me había mostrado no tenía ningún interés en una advertencia que amenazaba su comodidad. Pero la resistencia no fue solo humana. Cuando todos se iban, empezaban otras cosas. Intenté grabar mi testimonio en una vieja grabadora que me trajo mi hijo, pero cada vez que lo intentaba, la cinta se enredaba o la grabación salía con un zumbido estático e inaudible. Las noches se volvieron difíciles, llenas de sueños pesados en los que voces susurraban que estaba senil, que estaba deshonrando a Dios con fantasías. A veces, en la quietud de mi habitación, sentía una presencia fría, una vigilancia que me erizaba la piel. Era un intento claro de intimidarme, de agotarme, de convencerme de que el silencio era la opción más segura. Durante semanas estuve a punto de rendirme. El miedo y la soledad eran un peso constante. Pensaba: ¿quién soy yo para llevar este mensaje? Soy solo un viejo, me llamarán loco. Pero una noche, sentado en la oscuridad, recordé el rostro de Jesús. No solo sus palabras, sino la infinita tristeza y la urgencia en sus ojos cuando me mostró a los que se quedaban atrás. Y me di cuenta de algo terrible. Mi silencio no era prudencia, era cobardía. Estaba eligiendo mi propia comodidad, otra vez, por encima de su mandato. En ese instante, el peso de su mensaje se hizo más grande que mi miedo. Y entonces lo entendí todo, con una claridad que quemaba. Si mi propia familia, mi pastor, e incluso fuerzas que no comprendo, lucharon tanto para silenciarme, es porque lo que Jesús me reveló tiene un poder que temen. Es una verdad que amenaza los cimientos de una fe falsa. Su oposición no fue una señal para que me callara, fue la confirmación de que tenía que gritarlo. Por eso estoy aquí ahora, ignorando el miedo y las miradas de reojo, porque esta advertencia no era para que yo la guardara en mi corazón asustado, era para que llegara directamente a ti. Por eso estoy aquí, porque entendí que esta advertencia no era para oídos sordos, sino para ti, que me estás escuchando ahora mismo. Jesús me mandó de vuelta para decirte que esa fe cómoda, esa que se parece más a un club social que a la iglesia por la que Él murió, está a punto de ser juzgada. Me mostró cómo hemos convertido nuestras tradiciones en ídolos y cómo nuestra ceguera espiritual nos impide ver el dolor de los demás. Si miras el mundo y sientes desesperanza, si ves la división y el odio y te preguntas dónde está Dios, escúchame, Él me envió para ti. La gran sacudida que Él me mostró no es un castigo, sino una invitación desesperada de un Padre amoroso. Es su misericordia para despertarnos. Él va a permitir que todo aquello en lo que hemos puesto nuestra seguridad, nuestro orgullo nacional, nuestra estabilidad económica, nuestras alianzas políticas, se desmorone, para que solo nos quede Él. El mensaje que me dio para ti es simple, pero lo es todo. Suéltalo. Suelta la defensa de tus tradiciones.
Suelta tu lealtad a cualquier bandera o partido por encima de tu lealtad a Él. Ponte de rodillas y pídele que te muestre tu propia ceguera. Es el único lugar seguro cuando todo lo demás tiemble. Porque en esa sacudida vi dos caminos. Vi a creyentes que, en medio del caos, cayeron de rodillas, llorando, dejando que el fuego de Dios quemara su orgullo y su comodidad, y los vi resurgir como una iglesia unida, poderosa, de todas las razas, llena de su espíritu. Pero también vi a los otros, los que se aferraron a sus tradiciones rotas, a su amargura, a su necesidad de tener razón. No fueron condenados, simplemente el Espíritu de Dios siguió adelante y ellos se quedaron solos. La elección es tuya, ahora mismo. ¿Serás purificado por el fuego o te quedarás atrás con las cenizas de una fe que Él ya no reconoce? Tengo 92 años. No sé cuánto tiempo me queda para seguir repitiendo esto. Si estas palabras han encendido algo en tu espíritu, no dejes que se apague. Comparte este vídeo con alguien que ames, alguien que necesite despertar antes de que sea tarde. Y si estás listo para tomar una decisión hoy, quiero que vayas a los comentarios y escribas estas 3 palabras. Elijo el fuego. Que sea tu declaración. Suscríbete si quieres oír más, porque la sacudida viene y todo aquello que hemos construido para estar cómodos está a punto de ser derribado, para revelar si nuestra fe estaba en Él o en una imitación que Él apenas reconoce.